¿Qué importancia tiene Romanos para nosotros? No es una simple carta donde se presenta toda la doctrina cristiana de una forma bien sistemática. Y aunque está dirigida a los romanos, realmente está dirigida al cristiano en general. Para darle un ejemplo, mira el listado que hice aquí de los temas que se presentan en Romanos. Se va a discutir el pecado, la ley, el juicio, las obras, la gracia, la elección, la salvación, la fe, la justificación, la santificación, la glorificación, la adopción, el plan de salvación, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la esperanza del cristiano, la naturaleza y la vida de la iglesia, el lugar de los gentiles y los judíos en el plan de Dios, la redención, la muerte y la resurrección. Eso es todo lo que necesita un cristiano para entonces saber dónde está plantado. Ahí están los principios básicos de toda la doctrina cristiana. Entonces vamos a ver algunos datos generales como introducción al libro. El apóstol Pablo fue que escribió esta carta en el año 57 después de Cristo, durante una breve estancia en Corinto, Grecia. Romanos 1:1 y 16:22, él mismo es el que establece la que él fue que escribió la carta. Dice Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y el 16:22, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. En la versión que yo tengo, dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Y en el otro nos menciona a un escriba. Muchas veces pues tenían un escriba que era el que escribía. Él dictaba y el otro copiaba. Exacto. Y ahí el escriba aprovecha ya su esposa de verdad quiso saludar a los hermanos, ¿verdad?, en Roma. Fíjense, la mayor parte de lo que conocemos de Pablo se encuentra en las cartas de Pablo. Él mismo describe muchas de esas cosas que sucedió, ¿verdad? Pablo fue contemporáneo de Jesús, un poco más joven, entre 5 a 10 años más joven que Jesús. Nació en Tarso, que es capital de Cilicia. Eso es al sur de Asia Menor. Los habitantes de esta ciudad eran grandes amantes de la cultura, filosofía, las artes liberales y otras ramas del saber. Se dice que estaban más avanzados que la misma Atenas y Alejandría. O sea, que siempre pensaban en Atenas y Alejandría como lugar donde la cuna de la filosofía y del pensamiento griego, pero aquí vemos que en este pueblo, en esta ciudad, pues también se desarrolla grandemente el arte y el saber en general. Su nombre hebreo es Saulo, que significa llamado o invocado, y su nombre griego es Pablo, que significa pequeño o que está lleno de humildad. Es común que muchas personas tengan dos nombres, y en este caso, Saulo tiene un nombre que es hebreo y uno que es griego. No fue que Dios le cambió el nombre, siempre tuvo esos dos nombres, Saulo y Pablo. Lo que pasa es que mayormente él después utiliza Pablo porque se dedica más a predicar en Grecia, ¿verdad? Decir Saulo era la gente acordarse del fariseo aquel terrible que los perseguía. Porque el nombre hebreo. Pablo era fariseo, descendiente de la tribu de Benjamín, y pasó su juventud en Jerusalén como discípulo del prestigioso rabino Gamaliel. Hechos 22:3 y Filipenses 3:5-6. Pienso yo, no sé, que está como prostituida la palabra apóstol. No solamente para mí, sino también para los que nos escuchan, ¿no? ¿Cuál es el uso correcto? Apóstol, el apóstol es una persona que tuvo un encuentro, primero eran que vivieron con Jesús y tuvieron contacto directo con Jesús. Pablo lo tuvo de una forma indirecta, ¿verdad? Pero Jesús se le apareció a él, Claro. lo conoció de primera mano. Hoy en día yo escucho que le llaman apóstol a muchos pastores y no sé qué apóstol, y yo dije, pero Dios mío. Es una moda, básicamente es una moda, yo diría. No, pero yo entiendo que la palabra apóstol lo que significa es un mensajero de Dios. Sí, O sea, pero, uno que va de un sitio a otro hablando la buena noticia del Señor. pero se podría Sí, llamar, se podría llamar evangelista. Evangelista, Tendría que no llamarse apóstol, apóstol. porque O los sea, apóstol apóstoles como que le vieron, queda grande. no, apóstoles, yo pensaba que apóstol venía el nombre porque habían recibido el llamamiento directamente de Jesucristo. Exacto.
sea, ya después, ahora tú estableces cualquier conexión con lo divino a través del Espíritu Santo. Sí. Casi ningún estudioso de la Biblia, casi uno aprueba el concepto de apóstol en nuestros días, realmente. Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Dicen esta ciudad si se refiere a Jerusalén, porque está hablando en Jerusalén en ese momento. Y en Filipenses 3, 5 al del 6. 5 al 6, dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Así que ahí él se está describiendo cómo él era. Dentro de su pensamiento, él estaba bien, Muy hasta bien. que no conoce a Jesús, ¿verdad? Ese es el problema a veces de las religiones, ¿verdad? Muchas personas inmersas en una religión, pues creen que están bien, porque es lo que han aprendido desde pequeños, lo que le han inculcado a sus padres. Eso Y es si no así. tienen un encuentro con Jesucristo, pues seguirán en su ignorancia siempre, pensando que están bien. Yo pienso que Dios en lo perfecto que es Él, ¿no? Y en el plan que Él ya tenía desde el comienzo de la creación, de la redención y de todo lo que nosotros sabemos hasta ahora, escoge a cada uno de sus discípulos, porque bueno, los que siguen a Cristo son discípulos, ¿no? Yo pienso que a Pablo lo llama también y lo prepara. O sea, Él Ujú. busca un hombre que no solamente es como Pedro, de repente un pescador, ¿no? En este caso, Pablo, es cierto que no conocía personalmente a Jesús, o sea, no tenía el Espíritu Santo en ese momento, qué sé yo, pero también lo prepara en lo que ellos como judíos sabían, ¿no? O sea, cuando ellos estaban preparados y él estaba adiestrado por Gamaliel, o sea, era un erudito, ¿no? En cuántas cosas serían, y vemos que todo eso lo deja, y como él dice, ¿no? Que todo eso es basura realmente, al lado Ujú. de conocer a Cristo, ¿no? Y a mí me encanta la parte de la conversión de Pablo en Tarso, ¿no? Camino a Tarso. O sea, cómo Dios puede hacer de un hombre que fue testigo de la muerte de Esteban y de muchos cristianos que los perseguían, el principal para que escriba sus cartas, ¿no? Las cartas que él escribe. Y de verdad que vemos que el Señor nos escoge lo vil del mundo, dice, ¿no? Y eso nos da esperanza de que a los imperfectos nos hace sus hijos. Conocedor de la Biblia, ¿verdad? No, él era un Todo experto, eso, todo eso le sirvió a él para entonces ser entonces el evangelista que fue. el maestro. Una Ujú. pregunta, Jimmy, que se me ocurrió ahorita, pero ahora hablando, Isa, me acordé. Podríamos pensar que, como tú dijiste, entre Jesús y Pablo habían 10 años de diferencia, siendo fariseo de fariseos, que eso quiere decir que él subía a las fiestas, a celebrar la fiesta a Ujú. Jerusalén. Él tiene que haber visto en algún momento las multitudes que se reunían con Jesús y hasta haberlo visto en el templo, porque Jesús predicaba mucho en el templo. Yo me Ujú. imagino que esa es una Creo que posibilidad, no, ¿verdad? la Biblia no hay mucho detalle, pero es casi lógico que tiene que haberlo visto en muchas actividades, Exacto, ¿sabes? Porque si él exacto. era religioso y Jesús también estaba en la sinagoga y también Ujú. seguía, pues, él era judío, Sí, Jesús era observaba judío. la fiesta. En aquellos momentos no lo miraba como lo miro luego de haberse Ujú. resucitado, ¿no? Así que él presenció y aprobó la sentencia de apedrear a Esteban, el primer mártir, Hechos 8, 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba
la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y a los que entregaba a la cárcel. Ese era lo que hacía Sí, que era tremendo, ¿verdad? Saulo, Dentro de él tremendito. estaba haciendo su oficio, ¿verdad? De fariseo, Es que pero era celoso. realmente fue un gran perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Ujú. Sí, y él Y seguía Gálatas, las leyes. porque entonces fue perseguidor de los cristianos hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo cuando iba hacia Damasco en el Amén. año 35 después de Cristo. Léeme Gálatas 1, 13 al 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo avanzaba, y muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Entonces fíjate que entonces dice que después, yendo a Damasco, tuvo un encuentro con Jesucristo. Fíjate que fue 35 años después de Cristo, así que sería como un par de años después que Jesucristo resucitó, ¿verdad? Y murió y resucitó. Y él tendría como unos 25 años, así que era un hombre joven. O sea, no Sí, estaba hablando de una persona mayor, una persona bastante joven, pero ya era un líder, ¿verdad? Un líder perseguidor de la iglesia. Que tenía todo el ímpetu y La juventud. exacto, que uno está con todo de voy para encima, porque como él era fariseo de fariseos, era celoso porque él veía al cristianismo como enemigo Ujú. de Jehová. Lo veían como una secta, Ujú, realmente, el ujú. cristianismo, dentro de su pensamiento, ¿verdad? ¿Verdad? Hechos 9, 1 al 19, ahí nos va a contar toda la historia, ¿verdad? De este encuentro que tiene Pablo con Jesús. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto una visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Contó toda una historia que cambió la vida de Pablo y la vida del mundo entero, Ujú. básicamente el cristianismo. ¿Algún comentario sobre esa historia que han escuchado ahí?
quisieran Me llama, compartir. me llama a mí la atención los 3 días que estuvo sin comer, que era como si hubiese estado en un ayuno, ¿no? Estuvo Ujú. 3 días y yo creo que eso le permite en esa conexión espiritual, ¿no? Porque creo que era necesario como que dejar esa vida y empezar una nueva, pero eh, desde la perspectiva de más espiritual, ¿no? O sea, no sé, no me Ujú. imagino que cuántas cosas pudo haber pasado durante esos 3 días que no se cuentan allí, pero él tuvo que haber pasado por, ¿qué pienso yo, no? Una crisis de creencia, cuestionarse muchas cosas de su vida. Era un cambio de lo legal a lo espiritual, porque él era legalista, ¿no? Él era de la ley. Pero a mí lo que me llama la atención es que Jesús le revela a Pablo en un sueño que este varón Ananías, llamado Ujú. Ananías, iba a ir y lo que iba a hacer. O sea, él no deja a Pablo en blanco, sino que le da un sueño y entonces por el otro lado le habla a Ananías y le explica los planes de él con Pablo, porque como habíamos dicho, la fama de él era Ujú. terrible, porque él era muy celoso con la ley fariseica. Así que Dios es un Dios que de alguna manera, aunque a veces no lo percibimos, nos muestra las cosas que Él quiere hacer con nosotros. Fíjate Tenemos que Ananías tuvo que tener mucha fe, ¿verdad? Estaría Y en fíjate, shock. enfrentarse a un bien, enemigo, bien Mm, porque valientes Pablo era un enemigo, ¿verdad? Y por y lo general la malos. persona tiende a odiar al enemigo. Ahí tuvo que amar a ese enemigo, Ujú. porque Jesús le mandó a hacerlo, ¿no? Así que Y tuvo que me imagino, romper sus pensamientos, sus miedos, sus barreras. exacto, con su temor, ¿verdad? De que no sea que a lo mejor estaba haciendo él Una trampa. una trampa para cogerlo a él y todos los que estaban con él. O ujú. sea, yo me imagino lo difícil que fue también para Pablo ganar la reputación de que era un creyente, ¿no? Y Ujú. creo que eso es Sí, lo que sucede ahora también, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando llegamos a la iglesia, nosotros hace 20 años, Heriberto Elliot, el hermano de él, Jimmy Elliot, tiene una película que hicieron sobre unos misioneros que mataron acá en la selva de Ecuador, ay, creo que sí, era. Nate. Entonces él era hermano de Jimmy, Heriberto. Y él, me acuerdo que decía, la hermana, su esposa decía, yo le decía, hermana, y cuando uno entrega su vida a Cristo y después, ¿cómo es, no? Me decía, ay, Isabelita, ¿cuánta gente ha venido? Y dice ser cristiana y se va, me dice, con los años solamente el Señor va confirmando quiénes realmente son sus hijos, ¿no? Entonces yo pienso que ahí Saulo diría, ¿no? Pablo diría, bueno, yo sigo a Cristo, pero ahí todos dirían, queremos ver también la evidencia, ¿no? De repente está mintiendo, es algo emocional, ¿no? ¿Cuántas Ujú. preguntas se habrán hecho todos ellos también, ¿no? Ujú. Ujú. Fíjate, es importante lo que dice el 15, ¿verdad? Dice, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. O sea, que ahí él dice, este es un escogido mío y tiene una Sí, misión, y una misión bien amplia, porque ir a los gentiles y a los reyes, y también al pueblo de Israel. O sea, que no solamente se dedicó solamente a los gentiles, sino también al pueblo, para que el pueblo lo sí. rechazó y tuvo que huir. Entonces se siguió entonces trabajando más con los gentiles. Y siguiendo la línea esa de que el Señor le muestra a Pablo, más adelante dice, yo le voy a mostrar a él todo lo que ha de sufrir por mi Ujú. nombre. Y sabemos que Pablo en uno de los libros hace Recuerden un resumen de todo, todo de las todo lo padecido. tragedias. Exacto. Bueno, vamos a seguir adelante. A menos que tenga alguien otro comentario, si no seguimos. Después de esto, él estuvo 3 años en Arabia. Se puede ver como un tiempo de reflexión y preparación. Arabia sabemos que es un pueblo desértico. Hay muchos héroes y llamados que Dios ha hecho a diferentes personajes bíblicos que van se aíslan, ¿verdad? Se van a un desierto Ujú. para estar en un contacto más con el Señor. O sea, estuvo 3 años en Arabia y entonces después cuando regresa predica en Damasco.
antes de ir a Jerusalén. O sea, que no fue que regresó a Jerusalén enseguida. Él se quedó como de lejito, podemos decir, ¿verdad? En esa preparación, pero siguiendo predicando, ¿verdad? Y después regresa a Jerusalén, donde vamos a ver que tuvo mucha dificultad para ser aceptado, porque igual que Ananías rechazó a él sabiendo el trasfondo de Pablo, pues los mismos apóstoles pues dudaban, ¿verdad? De que fuera un genuino cristiano, ¿verdad? Vamos a ver Gálatas 1 del 15 al 18. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea, que hubo un periodo de tiempo antes de él acercarse a los apóstoles. Entonces, en los Hechos 9:26 al 30, Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. de hecho, hay una película sobre la vida de Pablo bien buena, que se ve toda esa dinámica de ese rechazo, ¿verdad?, de los apóstoles. Era bueno que la vieran. Fíjate que Dios usó a Bernabé, buscó a alguien que dijo, se buscó un padrino, podemos decir así, ¿verdad? Que fue a donde Pedro, ¿verdad? Para darle la carta de presentación, decirle, mira, yo lo conozco, mira lo que pasó, mira el llamamiento que tuvo, mira la experiencia que tuvo, doy fe de que es un cristiano verdadero, ¿verdad? Y así, pues se logró que se aceptara entonces dentro de los discípulos, ¿verdad? Saulo realmente era una persona que tenía un objetivo y él iba a su objetivo. Y él quería llegar hasta los discípulos y matarlo. O sea, esto era su objetivo. Yo Era el mato, yo enemigo quiero número uno. sacar. Pero si yo quiero sacar a algo, tengo que llegar a la raíz. Lo que están haciendo, ¿verdad? Toda esta bulla. Y entonces, pues, si yo llego a los discípulos, pues los destruyo. Entonces, yo no dudaría si alguien me dice a mí, o sea, yo tendría igual de miedo como ellos. Y nada, siempre tiene que haber alguien que es como un mentor, ¿no? En este caso, Bernabé hacía ese, y Papel. era bien convincente, ¿no? Porque lo logró convencer. Yo Sí. pienso que Dios, o sea, Jesucristo sabía que ese celo que él tenía, cuando él se convirtiera a Cristo, iba a tener el mismo celo, pero por Jesucristo, ¿no? Y esa era una de las razones que era digo yo, tan buen candidato, porque el Señor sabía que el conocimiento que él tenía, la pasión que él tenía, iban entonces a ser puestas en el verdadero camino que era Cristo. Y él era un líder, no como otros apóstoles, ¿verdad? Que Dios los Sí. cogió Exacto. sin preparación alguna. Ya este era un líder. Me imagino que sería bien disciplinado y, como tú dices, tenía un objetivo y planificaría todos esos viajes y todas esas cosas que hizo. Sí, un Sí, ajá. líder y también esto cuidadoso de lo que hacía, porque cada vez que él hablaba algo, pues como que dudaban, ¿verdad? Si en realidad él se había convertido o no. Pero él siempre en su caminar y en su hablar era bien recto en sus cosas. Hablaba con autoridad, ¿verdad? Bueno, entonces, ajá. Perdón, Sí. que pensando yo en
personas que yo he conocido, yo le he dicho al Señor en algún momento, Señor, el testimonio de Él es el que me va a mí a reafirmar, no porque Él diga que se convirtió, yo le voy a creer, sino yo voy a ver el cambio que tú vas a hacer en Él. Y después que yo he visto el cambio Que en la se vea, que se persona, vea. exactamente, que se ve que sí cambió y que tú lo notas. Yo digo, Señor, verdaderamente tú has obrado en esta persona. Y entonces creo. Así que me imagino que eventualmente con Pablo, eso fue lo que pasó. Pablo, después de esa conversión, ¿verdad? Y después de ese tiempo que estuvo en Damasco y volvió a Jerusalén, empezó a unos viajes misioneros. Se Wow. estima que caminó a más o menos 11.000 kilómetros. Eso es un montón, ¿no? No había aviones, no había automóviles, ni Helicóptero, trenes. Lo más era mulas, me camello, imagino, camellos, caballos, burros barco. y barcos, básicamente. El barco sería lo más efectivo en este momento para transportarse, ¿verdad? Fíjate, él hizo 3 viajes misioneros. Fíjate que él nació aquí en Tarso, acá arriba, ¿verdad? Tarso es parte de la actual Turquía. Turquía, exacto, el final de Turquía, ¿verdad? Entonces Turquía, recuerdan las iglesias del Apocalipsis que estaban aquí, ¿verdad? De la isla de Pablo, ¿recuerdan? Aquí está Cilicia, y en Cilicia, Tarso es la capital de esa región de Cilicia. Así que ahí era Tarso, cuando era joven, lo mandaron a Jerusalén, y aquí fue que se educó con Gamaliel, ¿verdad? Con el maestro. Y se convirtió en fariseo de fariseos y luego perseguidor del cristianismo, ¿verdad? Caminando a Damasco, que él iba a Damasco a gestar gente, iba para la sinagoga a buscar más cristianos para gestarlos, ¿verdad? Y aquí es que tiene el encuentro, ¿verdad? En Damasco. De hecho, ahí es que luego regresa y sigue predicando. De aquí, después que se convierte, él va a Arabia, que es para acá abajo, ¿verdad? Que casi todo es desértico, ¿verdad? Y regresa entonces a Damasco y después entonces que va a Jerusalén, ¿verdad? Y en Jerusalén sabemos que lo persiguieron, y tuvo casi que huirlo. ¿Se acuerdan la historia que lo bajaron en una canasta, ¿verdad? Ujú. Entonces de ahí tuvo que huir, entonces de ahí en adelante básicamente siguió trabajando con los gentiles, ¿verdad? Aquí están los tres viajes. Aquí hizo un cuarto, pero ese último viaje, él viaja a Roma, pero ese viaje él no lo planificó, ¿verdad que no? Porque ese viaje a Roma, ¿por qué fue a Roma él? ¿Quién sabe? Era para defenderse. No, Creso. preso. Lo arrestaron en Jerusalén y se lo llevaron a Roma. Por eso, porque pero él pidió que lo llevaran a Roma como ciudadano romano. Bueno, Y porque era el ciudadano romano, exacto. por Sí, eso, y él pero que pidió no, que pero lo no fue un viaje llevaran. que él planificó como los otros viajes, que eran viajes misioneros. Así, Ah, esto no Vamos a lo... ver ahorita que él tiene un anhelo y la Roma, ¿verdad? este Pero es más político. no se le logró, se puede decir. Vamos a ver un mapa actual, ¿verdad? Así que aquí será Damasco. Damasco es parte más o menos de Jordán, por aquí en ¿cómo es? Líbano. Líbano, por aquí, Damasco. Por aquí es Tarso, parte de Turquía, todo esto es Turquía. Y entonces aquí vemos a Israel. Y por toda esta área fue que hizo sus viajes, fue esta isla de acá, de Greca. Fue a Chipre. De hecho, se dice que convirtió al líder máximo de Chipre. Convirtió. Entonces, pero terminó en Roma, pero en Roma él terminó como preso, ¿verdad? Ujú. Pablo escribió 7 epístolas. La última epístola que escribió fue la que estamos estudiando, Romano. Roma era una ciudad imperial en ese momento, ¿verdad? Era el centro urbano más grande e importante en esos días. Y la vida bajo la mano pesada de los emperadores romanos, Claudio y Nerón, era bien opresiva, ¿verdad? O sea que estaba un mundo bien opresivo en ese momento. Los cristianos confrontaron la opresión al tener prohibido reunirse abiertamente a adorar. Pablo, un judío cristiano, ciudadano romano, pero eso que termina allá en Roma, ¿verdad? Tenía una profunda preocupación por los cristianos de Roma y siempre deseó, anhelaba ir a compartir el evangelio. Lo que logró, pongo entre comillas, porque fue preso, pero con una modalidad que llamamos ahora arresto domiciliario, ¿verdad? No fue una cárcel, él fue a una casa. Ujú. Y en la casa, con guardias afuera, por supuesto, tuvo 2 años. Pero él tenía la ventaja que podía recibir gente. O sea, que él seguía predicando allá adentro y recibiendo a los hermanos. O sea, se mantuvo informado de todo lo que sucedía.
Lo vemos en otras cartas que se menciona eso. Tenía en el pie el monitoreo. Exacto. Si hubiera sido en nuestra época, o sea, con internet hubiera hecho maravilla, porque desde la casa podía llegar a todo el mundo. Sí, eso es Pero verdad. o sea, que la cuestión es que esa fue la vida de Pablo, básicamente. Ahora, vamos a entrar al contenido de la carta. Hay unas preguntas básicas que están discutidas en Romanos y son preguntas que son tan antiguas como, vamos a ver que en Job ya él tenía esa preocupación. Primera pregunta que se supone que podamos contestar, o Romanos nos contesta, es: ¿cómo puede una persona estar en relación correcta con Dios? ¿Cómo puede una persona recibir el perdón de su pecado que lo separa de Dios y gozar de aceptación completa por Él? Y aquí tenemos Romanos 1 al 15, ¿verdad? Que vamos a estudiarlo, ¿verdad? No vamos a leerlo ahora. Pero esta pregunta, ¿verdad? De cómo podemos recibir el perdón, esa aceptación de Dios, nos la hace Job también en Job 9:2. Ciertamente, yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? O sea, que es una pregunta, ¿verdad? Antigua, que Ujú. ahora con la venida de Jesucristo, pues, se resuelve la pregunta. Amén. La pregunta 3: ¿hay alguna manera para estar en la correcta relación con Dios por el esfuerzo personal, ya sea por logros seculares o fervor religioso? Eso lo va a discutirse ahí, ¿verdad? Que de casi 4 capítulos contestando esa pregunta. La 4: si somos salvos por gracia, ¿importará cómo vivimos? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Fíjate que si la persona no tiene claro esto, pues puede estar en un enredo aquí, ¿verdad? Ujú, ujú. Y una confusión que puede ser que la contestación que le dé no es a la que realmente es. Por Y eso es que una mala estudia, ¿verdad? interpretación. Romanos 6 al 8. La quinta pregunta: si la justificación es por fe para los individuos, ya sean judíos o gentiles, ¿se nulifican las promesas de bendición de Dios al pueblo de Israel? O sea, ya el pueblo de Israel no tiene que ver nada, porque ya por fe la gente puede ser salva, sea judío o gentil. Es una pregunta que también se va a contestar en Romanos. Hay otros temas, además de esas preguntas, ¿verdad? Que es la responsabilidad del creyente con la iglesia, la responsabilidad del creyente con las autoridades, las relaciones con los creyentes, creyentes con creyentes, Ujú. y termina con unos reconocimientos que hace Pablo de sus colaboradores. Que sería el contenido, ¿verdad? De esa carta. Ahora, nosotros vamos a seguir este bosquejo que hizo Thomas Schreiner. Ahora ya mismo quién es, que es bastante sistemático y nos puede ayudar a que fluya todo mejor. Estos son los temas, pero dentro de estos temas hay unos subtemas. Yo le envié algunos, ¿verdad? Los temas, y dentro de los temas hay unos subtemas. Hay temas de estos que son tan amplios que se ha dividido entre dos personas, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver un momentito quién es este señor. Bueno, él es un profesor, un teólogo de Southern Seminary, bien prestigioso. Después pueden entrar y ver su biografía. Tiene un sinnúmero de libros y ponencias. O sea, es un erudito en esto, vamos a ponerlo así. Ujú. Y entonces, los temas que vamos a ver en este estudio que vamos a hacer se divide de la siguiente manera. Primer tema: el Evangelio como la revelación de justicia de Dios. ¿Ok? Segundo tema: la justicia de Dios reflejada en su ira contra los pecadores. O sea que la ira es parte de la justicia de Dios, pero es contra los pecadores. La justicia salvadora de Dios. La esperanza como resultado de la justicia mediante la fe. La justicia de Dios a Israel y a los gentiles. La justicia de Dios en la vida diaria. La extensión de la justicia de Dios mediante la misión paulina. Y el resumen final del Evangelio de la justicia de Dios. Ese va a ser el bosquejo que vamos a seguir. Pero cuando vayamos trabajando estos temas, yo quiero que también tengan en consideración estas preguntas que presenta Abraham Peña en una introducción que hace al estudio, ¿verdad? O sea que, aunque seguimos aquel bosquejo, vamos a pensar en todas esas preguntas que hemos visto, las que vimos al principio, y estas preguntas, para tratar de Ujú. que en nuestro tema, en lo que nos toca, tratar de contestar estas preguntas.
Él lo divide creo que son 11 o 13 preguntas. Primera pregunta es, ¿cuál es el tema de la carta? Es el primer tema que él discute. Y aquí está contestado, es el Evangelio de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? Entonces, La buena noticia. Pero Dios, las buenas nuevas de salvación a través de Cristo. ¿Por qué necesitan los hombres el Evangelio? Porque el hombre está perdido, todos somos pecadores, necesitamos salvación. Como Ujú. todos somos pecadores, necesitamos salvación. Por eso es que el hombre Amén. necesita la salvación. ¿Cómo pueden los pecadores ser justificados ante Dios? La única forma, por medio de la fe en Cristo. ¿Concuerda el Evangelio con el Antiguo Testamento? Pues vamos a ver que Abraham fue salvo no por obra, sino por fe. O sea, él creyó en Dios cuando iba a hacer sacrificio de su hijo. O sea, antes de que existiera la ley, que la ley es Moisés, ¿verdad? Antes de que existiera la ley, ya Abraham fue salvo, fue recibido por Dios por fe. Por eso se llama el padre de la fe, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la justificación en la vida del creyente? Paz con Dios y recibimos la gracia. La salvación por gracia permite vivir en pecado. No, tenemos que vivir en santidad. ¿Cuál es la relación del cristiano con la ley? Que ya no estamos sujetos a la ley. Eso no significa que vamos a desobedecer la ley, ¿verdad? Es otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo es capacitado el cristiano para vivir en santidad? La única forma es a través del Espíritu Santo. Es el único que nos puede ayudar a poder vivir en santidad y no en pecado. Pregunta 10. Dios ha quebrantado la promesa al pueblo judío al ofrecer la salvación a todo el mundo por gracia. Vamos a concluir que las promesas de Israel están vigentes y se cumplirán. Lo vimos en el Apocalipsis, ¿no? Amén. Y la última pregunta, que es bastante amplia, ¿cómo debe vivir el cristiano? Son los últimos 4 capítulos de Romanos. Así que son guías, ¿verdad?, que podemos utilizar para cuando vayamos a discutir nuestros temas. Preguntas sobre todo lo que hemos visto hasta ahora. Así que la próxima semana empezaremos entonces el estudio del primer capítulo